Mira, muy bien.
Ya, Ya. entonces, Ahora también. a ver, están por ahí.
Por ahora somos puras mujeres. Les pido por favor ir encendiendo las cámaras para que podamos dar inicio. Muchas gracias, Caro. Cami, las que no puedan encender cámara, por favor, me van avisando vía chat para tener conciencia. Sí, Mónica, te puse también presente desde el aula nueva. Hay dos participantes que no se pudieron conectar el día de ayer, que tengo otra aula, así que las invité a participar el día de hoy. ¿Ya? Así que vamos a tener el aula con ellas. Bueno, recordar que el próximo jueves es feriado, parte importante. Por ende, se van a juntar el miércoles ambas, aula 9 y aula 19, donde yo soy su tutora. Vamos a hacer la unión de las dos aulas el día miércoles única y exclusivamente porque el jueves es feriado y se entiende que nadie se va a querer conectar. ¿Ya? En virtud de eso, vamos a ir iniciando entonces hoy día la sesión sincrónica 2, unidad 1. La Sandra me dice algo, espérenme un poquito. Ningún problema, Sandra. La única que está excusada ahí por no prender cámara. Excelente, Marlene, Janina, mira, habían prendido cámara acá abajo y la Pilar, súper. Entonces, parto un poco comentando que hoy día iniciamos entonces la sesión sincrónica 2, siguiendo aún y continuando con la unidad 1. Dentro de lo que hoy vamos a seguir trabajando es un poco las estrategias para el aprendizaje y la participación de todos y todas en el espacio educativo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Tenemos que ir recordando un poco los objetivos de esta unidad 1, conocer la normativa internacional y nacional sobre educación inclusiva, un poco lo que vimos, la primera pincelada en nuestra aula sincrónica 1, ¿ya? Comprender las estrategias de apoyo a partir de esta normativa nacional, que es un poco lo que vamos a ver hoy, e identificar por último las barreras y facilitadores que existen en las comunidades educativas. Algo ya fui leyendo en los foros, que es importante, lo que ustedes fueron identificando dentro de sus propias prácticas, que eso es muy favorable, ¿ya? Una de las solicitudes para garantizar la participación en los foros es justamente que ustedes no solamente den respuesta al foro como tal, sino que también puedan responder e interactuar con los demás participantes, ¿ya? Eso no tienen que dejarlo de lado. ¿Qué tenemos que recordar también? Los contenidos de la unidad 1. Lo primero, el paradigma inclusivo en la educación, el marco normativo, como ya lo dije, internacional y nacional, la implicancia de lo que nos convoca en este curso, la Ley 21.545, el clima de aula inclusivo, la diversificación, con lo que es el decreto 73, y la provisión de los apoyos desde los equipos de aula. Importante, ¿qué cosas vamos a revisar hoy? Entender que el curso en sí y la unidad 1 también tiene participación en los foros. ¿Ya? Hoy día la semana 3 tiene con un formulario que tienen que ir contestando y esto va generando en la misma plataforma de Mineduc a un costado derecho de la pantalla le va a aparecer una personita y les va marcando en verde la cantidad de progreso según las actividades que ya vamos teniendo. Si usted dice, ¿sabes qué, Andrea? Aparezco todavía con un cuadro azul y sí di respuesta, ya sea al foro o di respuesta a este formulario de respuesta de la ley 21.545, si no aparece en verde, dejar súper en claro de que es porque no han interactuado con otra persona, ya, con otro participante. Entonces la misma plataforma le va a ir dando luces de cómo va su progreso en el curso hasta esta semana 3 que acaba el domingo, ya. Todavía tengo participantes que no dan respuesta ni al foro de barreras y facilitadores, ni tampoco al formulario como tal, ¿ya? Unidad 1, todavía tenemos el foro de presentación y el foro de emociones para los que no todavía no dan respuesta a eso, aún abierto. Va a quedar abierto porque se entiende que todos tenemos dificultades en la semana, todos tenemos, claramente trabajamos en otros espacios, entonces no tenemos la disponibilidad de ponernos al día siempre a la semana y a la par. Entonces, por eso no se da cierre, pero sí es relevante que ustedes, a medida de lo que puedan, se vayan colocando el día con las distintas actividades. Para partir hoy día,
Vamos a revisar el video de una profesional del Mineduc, ¿ya? Ella es Débora Barrera, quien nos va a hablar un poco cómo ha estado la ley o la normativa nacional en este cambio paradigmático, ¿ya? Esta cruzada que tenemos desde los años 70 hasta la fecha y cuáles más bien son estos apoyos desde las normativas, ¿ya? Entonces vamos a dar pie, voy a dejar de compartir acá para iniciar con el video. Les pido por favor que cualquier eventualidad, si por A, B, C no se escucha o no logran comprender bien lo que se dice, me avisen vía mensajería, ¿ya? Para yo poder detener y porque tuvimos inconvenientes la clase anterior. Entonces, para evitar, de lo contrario, envío directo el link y vemos cómo lo podemos solucionar más rápidamente. Entonces, comenzamos lápiz y papel, a anotar los datos porque después vamos a ir a una parte reflexiva de esto, vamos a hacer preguntas reflexivas y después nos vamos a ir a un trabajo práctico, ¿ya? Así que vamos a darle play a esto. Débora Barrera, trabajo en la División de Educación General y me han solicitado que pueda compartir con ustedes algunas reflexiones eh, sobre la trayectoria que han tenido las normativas internacionales y nacionales y cómo esto ha ido generando eh, acciones o momentos propicios para avanzar en los desafíos que tenemos como país. En cuanto al marco regulatorio a nivel internacional, son diversos y generosos los distintos instrumentos eh, con los que contamos. Acá he dispuesto 4 eh, que marcan ciertos énfasis que no podemos perder de vista. El primero de ellos es la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Marcó, ¿verdad?, un antes y un después en relación a materias de inclusión. También tenemos la Declaración de Derechos del Niño y la Niña, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tanto ha servido para que como país tengamos, desde ese instrumento podamos fundamentar las necesidades de actualizar, generar, ampliar ciertas normativas en materia de educación, por ejemplo. Y también ahí abajo en verde está la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también nos ponen en un escenario eh, que nos alienta y nos motiva para seguir avanzando. Cuando pensamos en educación inclusiva, eh, estamos pensando que el estudiante debe estar presente, pero no es solo presencia física, sino que sabemos que está ahí, lo reconocemos, eh, sabemos cuáles son sus necesidades, sus fortalezas, sus desafíos. Buscamos que participe activamente de cada una de las acciones que la escuela tiene preparadas para las y los estudiantes. Y nos importa que exista un progreso en los aprendizajes y podemos monitorear. Tenemos eh, sistemas que van monitoreando ese progreso de los aprendizajes. Entonces, no existe hoy día declararse eh, a favor de la inclusión educativa sin considerar estos 3 elementos. Lo que nos, eh, lo que nos maltratan, por tanto, es a que debemos permanentemente buscar que estén presentes y participen activamente de cada uno de los espacios y acciones que organiza la escuela y que busquemos el mayor progreso de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. A nivel nacional tenemos una nutrida también cantidad de normas eh, que han sido parte del devenir histórico y que cada uno de estos momentos en esta línea de tiempo ha estado caracterizada por el paradigma imperante en ese momento. Por supuesto que influenciado también
por el movimiento internacional que se está dando en esta materia, con un cierto desfase. Y lo importante de esta lámina es volver a reiterar que la inclusión en Chile es una noción en construcción, eh, donde sería muy presuntuoso señalar que eh, estamos en una línea recta hacia la inclusión educativa, eh, sino que más bien estamos siendo parte de un momento de transición donde muchas veces se mezclan eh, estos distintos paradigmas. En una misma comuna, en una misma región, incluso dentro de una misma comunidad educativa nos encontramos con que hay integrantes de aquella comunidad que son más permeables a la segregación, a la integración o que han avanzado y están más abiertos a avanzar en inclusión. Y lo otro importante de esta imagen es que eh, por los años 70, cuando estaba muy enraizado el paradigma de la segregación, buscábamos identificar al estudiante diferente. Y si observamos lo que actualmente nos demanda la educación inclusiva, es un proceso de transformación de la cultura y la institución escolar. ¿Para qué? Para que todas y todos los estudiantes puedan sentirse parte, puedan progresar en los aprendizajes, puedan estar presentes, etc. También junto a estas como normas específicas o momentos específicos educativos, hoy día contamos con un nutrido eh, cantidad de leyes y decretos que apuntalan esta convicción, ¿verdad? De ir generando como una ecología eh, que ha contribuido mucho a que por distintos espacios haya más reflexión, mayor análisis de la necesidad de valorar la diversidad, de contar con derechos, asegurar más bien derechos eh, de distinta índole, ¿verdad? Los que a nosotros particularmente nos interesan son los referidos a lo educativo. Pero, por ejemplo, eh, la ley 20.536 sobre violencia escolar, eh, la ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, la ley 21.430 sobre garantías y protección integral a los derechos de la niñez y la adolescencia. Cada una de estas leyes y decretos eh, nos posicionan en lugares o que tensionan para que reflexionemos y avancemos en cada una de estas materias que han tenido que ser leyes para que se consagren ciertos derechos que estaban siendo vulnerados si no se contaba con este instrumento normativo. Por tanto, para llegar a la ley 21.545, eh, se generó todo un microclima, hubo todo este espacio, hubo todo este desarrollo. Y la ley 21.545 vino como una pieza de puzzle a eh, formar parte de todos estos esfuerzos que distintas agrupaciones, distintas instituciones llevaron a cabo y siguen todavía esforzándose por avanzar en esas materias. Eh, Insisto en esa idea, la ley de autismo viene por tanto a formar parte de este engranaje que permite que cada vez más estudiantes puedan acceder a una educación más justa, solidaria, respetuosa de la diversidad. Y este compromiso con la educación inclusiva quiere asegurar acceso, participación, progreso. Y eh, se puede ver reflejada en estos elementos normativos que van contribuyendo a cada uno de estos elementos. Si pensamos en acceso, participación, permanencia y progreso, aquí están las normas que la apuntalan. Por ejemplo, en acceso, la ley de inclusión, que eh, permite que se genere el sistema de admisión escolar y que hoy día muchas familias puedan acceder, como cualquier otra familia, a una matrícula en el colegio que más les interese o en uno de los que más les interese de su preferencia. También contribuye al acceso la ley miscelánea para los estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto permanentes como transitorias, que están en escuelas privadas.
tenemos un pequeño desperfecto del video, pero pronto va a recuperar el sonido para que lo tengan claro. Progreso de los aprendizajes, ahí tenemos el decreto 83 sobre diversificación eh, de la enseñanza, y con su primo hermano, que es el decreto 67 sobre evaluación, calificación y promoción escolar, que nos desafía también a estar pensando siempre en esta necesaria unión entre planificación de la enseñanza y de la evaluación, ¿verdad? O sea, como elementos que no se pueden separar y que tenemos que estar siempre pensando en ambos. También cuando pensamos en educación inclusiva y qué es lo que tenemos para apuntalar esta aspiración, ¿verdad? Ya el Ministerio de Educación dispone de una serie de dispositivos que contribuyen. ¿Pero qué se requiere para esto? Se requiere que los equipos directivos de los establecimientos puedan articular cada uno de estos elementos para que lleguen a la mayor cantidad de estudiantes y cubran la mayor cantidad de necesidades y no sean considerados como elementos aislados, que no conversan, que no se engranan en digámoslo, esa forma para poder comprenderlo de forma más fácil. Algunos de estos dispositivos, solo algunos, políticas nacionales, ya sea la política de convivencia escolar, el plan de formación ciudadana, la política de participación de la familia y de la comunidad, son elementos o dispositivos que contribuyen a avanzar en la educación inclusiva. Si desarrollamos muy bien, si avanzamos en esta materia, en cada uno de los establecimientos, vamos a estar contribuyendo a una educación más justa e inclusiva. La Ley de Desarrollo Profesional Docente es otro dispositivo que viene a contribuir a la educación inclusiva, en dos elementos en particular. Uno de ellos es el aumento del tiempo no lectivo, que le va a permitir a los docentes un mayor tiempo para planificar, trabajar en equipo, trabajar en red. Otro elemento que asegura esta Ley de Desarrollo Profesional Docente es el perfeccionamiento pertinente. Y ustedes están en inspección formativa precisamente porque fue detectada como una necesidad imperiosa, producto de la ley y producto del progresivo aumento en la matrícula que están teniendo estos estudiantes. Por tanto, ahí hay dos de los elementos de la Ley de Desarrollo Profesional Docente que contribuyen a la educación inclusiva. También otros dispositivos fundamentales que impulsan, que aseguran, que articulan elementos son los instrumentos de gestión que dispone que todo establecimiento educacional debe tener. Ahí tenemos el PEG, el Proyecto Educativo Institucional, el PME, o Plan de Mejoramiento Escolar, ¿verdad? Y el Reglamento Interno, que es esta serie de reglamentos pequeños que conforman este gran reglamento interno, ¿verdad? Donde está el de convivencia, el de evaluación, etcétera. Estos principales instrumentos de gestión permiten articular, dar sentido y coherencia a la eliminación de factores que pudiesen estar impidiendo o dificultando el desarrollo integral de todo equipo de los estudiantes. Por eso vuelvo a reiterar la imperiosa necesidad de que cada uno de estos dispositivos sean considerados como piezas que se unen a otras, que no están desarticuladas, que no son programas o instrumentos aislados, sino que forman parte de una serie de elementos virtuosos que contribuyen a dar sentido y coherencia um, o en la búsqueda de una educación más justa, equitativa, respetuosa de la diversidad. Y otro dispositivo que tienen los establecimientos educacionales ya es el sistema de admisión escolar, más que los establecimientos, perdón, o entre la familia con este sistema que ha permitido que muchos estudiantes puedan estar junto a sus hermanos, a sus primos, o que algún estudiante pueda estudiar en el colegio
de dónde egresó su madre o su padre, etc. Y aquí tenemos el decreto 83, que lo volvemos a mencionar, el decreto 67, el decreto 170, eh, que permiten contextualizar tanto la enseñanza como la evaluación. Y termino señalando que eh, estos dos decretos, tanto el decreto 83 y 67, son los principales instrumentos normativos para la gestión pedagógica y curricular con que contamos actualmente. El decreto 83 para la toma de decisiones curriculares contextualizadas y el decreto 67 para la toma de decisiones de la evaluación del aprendizaje, eh, insisto, requiere de esta necesaria articulación de procesos y donde los equipos directivos y el liderazgo directivo y docente están invitados a hacer una contribución sustantiva en la medida en que eh, todos estos elementos se pueden coordinar, articular. eh, Estamos seguros que es ganancia para todas y todos los estudiantes y además que facilita el ejercicio docente en el sentido de que todos estos elementos que muchas veces son recursos tanto humanos como materiales favorecen, impactan, llegan a una mayor cantidad de estudiantes. Por tanto, para cerrar, insistir en la idea de que si bien tenemos aún muchos desafíos por delante, muchos aspectos que mejorar, que fortalecer, eh, ya contamos con una serie de dispositivos en cada uno de los establecimientos, que están a la mano de cada uno de los establecimientos, que permiten ir configurando contextos, ecologías educativas más acogedoras, que contribuyen a avanzar en la educación inclusiva. Los invito a hacer esa reflexión eh, para eh, que junto a sus compañeros de trabajo, a sus directivos, puedan visualizar espacios donde todos estos elementos puedan estar coordinados y ser coherentes y además puedan llegar a la mayor cantidad de necesidades de apoyo y puedan eliminar la mayor cantidad de barreras que hoy día están presentes y que impiden que muchas y muchos de los estudiantes puedan avanzar en sus trayectorias educativas. Tal como empecé, les deseo el mayor de los éxitos y espero que esta breve reflexión contribuya en su acción formativa que estamos desarrollando. Que estén muy bien, nos vemos en otra oportunidad. Súper, entonces. Vamos encendiendo cámaras. Voy a compartir el PPT nuevamente. Entonces, en virtud de lo que hablaba Débora Barrera, esta especialista y profesional del Mineduc, vamos a reflexionar según esta cápsula. Voy a ir, doy la pauta, igual que la sesión sincrónica 1, quien quiera responder abre micrófono, de lo contrario, si no hay, usaré la que me aparezca primero ahí en imagen, ¿ya? Entonces, para iniciar este proceso reflexivo, ¿qué aspectos de los que revisó Débora les parece destacable de lo señalado en esta cápsula? Con respecto a qué, a la evolución histórica del sistema educativo nacional. Este cambio paradigmático desde la integración a un sistema un poco más inclusivo, hablando que está en proceso todavía. Entonces, a ustedes, desde su reflexión después de esto, ¿qué aspectos aparecen? ¿Qué aspectos parecen destacables de esto? ¿Alguna que quiera participar? Andrea, bueno, me parece interesante es como el proceso histórico de la vida, diríamos. El hecho de que partimos con escuelas especiales, donde solo se limitaban a estar niños con necesidades similares. Luego pasamos a este sistema de integración, donde quizás los niños estaban apoyados por un programa, ¿no? O sea, una cosa como más compartamos espacios, compartamos algunas cosas del sistema para llegar obviamente a esta idea de poder incluir a los estudiantes, a todos los estudiantes para que accedan en, en un sistema escolar donde nosotros le podamos brindar
apoyos diversificados a cada uno de los niños. Entonces es como ver la evolución de la vida como sí misma, es como decir, se inventó la rueda y fuimos evolucionando hasta llegar a un sistema mucho mejor, donde yo creo que lo más importante es que cada paso que se ha dado se ha ido acompañando de una ley o de un decreto que, bueno, como somos los seres humanos, a veces necesitamos estas leyes para poder cumplir las cosas. A lo mejor antes no había tanta ley que nos obligaba a realizar ciertas acciones en educación. Y ahora como tenemos un marco normativo explícito, es como que está el recordatorio constante de lo que debemos hacer. A mí eso es como que esa evolución es la que me llama la atención. Súper caro, te pasaste. ¿Alguna más que quiera, no sé, respaldar lo que habla la Caro? ¿Tiene alguna otra idea, otra noción? ¿Pensó destacable otro punto de vista que habló Débora? A ver, Bueno, Pauli, a ver quién. La Pilar. Hola, Pilar. aquí, hola a todas. Bueno, a mí me parece, me llama la atención aspectos que nombró, Ujú. eh, como que estaba la ley de desarrollo profesional docente, que era uno de los elementos que venían a contribuir a la inclusión, y en donde mencionaba que hay más tiempos no lectivos. Entonces, claro, si bien en el papel, por lo menos en mi caso y lo veo, si bien en el papel existe efectivamente más tiempo no lectivo que hace años atrás, lamentablemente este se le da solamente a los docentes, pero no está considerado para los profesionales, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas. Entonces ellos por lo general en las municipalidades son contratados por las horas justas de atención, porque se contrata en base a la cantidad de niños que son ingresados al programa. Y ahí siento que estamos cojos. Sí, Falta bueno, que a los profesionales se les considere el tiempo para que ellos también puedan participar en las reuniones, porque la voz de ellos es súper importante en la inclusión. sí, totalmente. Yo creo que este cambio, ya, este cambio con la ley del desarrollo profesional docente, lo que viene con este aumento de tiempo no lectivo es un poco esta búsqueda de concientización y de capacitación de este lenguaje y este llevar a práctica lo que los profesionales que pertenecemos a un programa de integración escolar quizás tenemos desde profesión, desde base, un poco más instaurado cuando ellos normalmente, o la gran mayoría de los docentes que hoy está ejerciendo las necesidades educativas no forman parte de una malla curricular, por ejemplo, sino lo ven cuando ya van algunos al campo de la práctica profesional o lo ven como un ramo en el último año. Yo creo que un poco viene este aumento de tiempo no lectivo para los docentes con esta mirada de el ministerio entiende que hay un vacío desde la formación inicial e intenta, de cierta manera, respaldar esto. Concuerdo, Pili, con que estamos todavía en un proceso. Se entiende hoy día la necesidad también de que los profesionales que pertenecen al equipo, o como profesionales de apoyo, como docentes diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales en algunos colegios, que se le aumenten las horas no lectivas para justamente hacer el otro match de el trabajo colaborativo, que es tan necesario para generar las estrategias y apoyo necesario para todas las necesidades que se van presentando y los focos, evidentemente. ¿Ya? Pero un poco lo que nos hablaba Débora era esta mirada un poco hacer una distancia de lo que hoy día tenemos en realidad como realidad educativa, como sala de clase, como aula de recursos, y dar esta mirada de cómo desde los años, ahí había una tabla, desde los años 60, 70, viene progresando esta mirada, viene generando unos cambios paradigmáticos importantes y que muchas veces cuando estamos en esta emoción desde el contribuir en nuestra práctica profesional, decimos, pucha, alegamos contra el sistema de cierta manera o contra las normativas, pero viene un avance importante también dentro de las políticas, tal como le hablaba Carolina.
qué importante es darse cuenta cómo nuestras políticas nacionales vienen arrastrando un montón de modificaciones de ley, un montón de decretos, porque claramente necesitamos lineamiento. Estamos aprendiendo, hay una necesidad importante. Hoy día tenemos aumentos de población de niños autistas en las salas de clase y cada vez va a haber más demanda, más necesidad de nosotras mismas que estamos acá, más necesidad de capacitación, más necesidad de aprender ciertas cosas. ¿Ya? Estamos en cambios paradigmáticos relevantes, estamos en un proceso de transición y eso no hay que perderlo de vista. Y estas leyes, tal como tú lo hablabas, la Ley de Desarrollo Profesional Docente, viene de la mano con el Decreto 73. Eso es un poco lo que se quiere ver, que este marco normativo no está por sí solo y no está como educación especial apartado, sino que tiene coherencia desde la política internacional y da respuesta a los tratados que Chile se adherió, como la Convención de los Derechos Humanos, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa es un poco la mirada que lo que buscamos, que ustedes hoy día se puedan ir, que este decreto 83 no aparece de la nada como una nube que aparece como un sistema frontal de la nada. No, un decreto 170 de subvención tampoco aparece de la nada, ¿ya? Tiene una línea y viene progresivamente evolucionando en el tiempo, como también nosotros y nuestros estudiantes. ¿Ya? Me voy a la pregunta 2 y quiero escuchar, que la vi muy atenta ahí a la Paulina. ¿De qué manera el sistema educativo, Pauli, se encuentra transitando desde estos cambios paradigmáticos de los años, desde los años 80 con el inicio de los programas de integración escolar, esta transición de programa como sí, como programa de integración a hoy día aulas inclusivas? ¿Cómo lo ves tú? ¿De qué manera tú ves esta evolución en tu práctica? Si Hola lo a evidencias. todas. Mira, hoy día llegué un poco pesimista, porque bueno, vengo desde tuvimos una reunión en la mañana con la superintendencia analizando la ley de autismo y me enfrenté con realidades de otros colegios que quizás no son los míos, entonces pensaba que esto es maravilloso, la evolución que ha tenido desde el punto de vista del niño, del estudiante. La educación inclusiva sí creo en ella y me parece bien, pero, eh, pero ¿qué pasa con los docentes? Que, por ejemplo, analizaban hoy día que esta ley, por ejemplo, de autismo, no tiene financiamiento. Entonces, son tantas cosas que se vienen a cambiar, pero no hay recursos. ¿Y qué pasa con la salud mental de los profesores? Había muchos colegios y todos, al menos acá en Antofagasta, decían que hay muchos profesores con licencia porque tienen muchos alumnos en sala. Había un colega que decía que en un curso de 35 habían más de casi 20 niños autistas. Entonces sí, me parece bien la educación inclusiva, pero igual siento que los profesores están como muy sobrecargados. Nuestra realidad de escuela también, tenemos muchas licencias, entonces eso me produce un poco de confusión de lo que pasa en realidad en las aulas, en el día a día, en que es maravilloso lo que se ve en el papel, queremos ir hacia allá, yo mismo estoy acá porque me interesa formarme, educarme, pero a veces es muy difícil ahí estar en sala con toda esa realidad de tener tantos niños y a veces no hay personal, no hay manos, no hay recursos. Entonces, hoy día no salí tan optimista desde esa reunión escuchando tantas historias de otras escuelas. Gracias, Pauli. Pucha, claro, el papel aguanta, la teoría también. Otra cosa es con guitarra, dicen, ¿ya? Pero lo que sí es importante entender que también desde el ministerio la mirada no viene solo a decir, ok, hay normativas, hay leyes que respaldan un funcionamiento de un programa de integración escolar, por ejemplo, con entregar cierta cantidad de subvención a los al colegio. También con este ley de desarrollo profesional docente, de cierta manera, le da un poco de presión a los sostenedores en ya este vacío legal que había en algún momento de que la plata no se sabía dónde andaba. Hoy día se le pide que logren este perfeccionamiento docente y que se invierta realmente en capacitación para la comunidad escolar. ¿Ya? Entonces, el ministerio también se ha visto y ha evidenciado estos vacíos que han existido, entonces por eso se agarra y también genera instrumentos de gestión para el equipo de apoyo del colegio, en este caso directivos, sostenedores,
coordinadores, en donde a través del PME, de los proyectos internos, de los lineamientos del colegio, ya tiene que venir con un cambio paradigmático. Entiendo totalmente la emoción y el descontento hoy día porque lo vimos en, por ejemplo, ya pasando a la pregunta 3, lo vimos en la realización del foro, cuando hablábamos de barreras y facilitadores, cómo las realidades de todas acá, del aula 19 y algunas del aula 9, fueron dando realidades de sus establecimientos. Y gran parte de ustedes contestaron, oye, las capacitaciones, pero no hablamos solamente de capacitación docente, hablábamos de la capacitación importante y significativa del impacto de la comunidad educativa, cómo era necesario, por ejemplo, que el inspector supiera cómo abordar ciertos procesos de regulación emocional, cómo era pertinente que la persona que estaba a cargo de la puerta también tuviese una cierta capacitación dentro de las necesidades educativas. Entonces, hoy día hay necesidades, sí. Un cambio y evidencia de una ley conlleva demasiado tiempo para ver resultados. Hoy día estamos viendo que un decreto 83, publicado hace ya por lo menos más de 6 años atrás, ya tiene que venir con una reforma hoy. ¿Ya? Entonces, cuesta, sí. Hoy día más encima, el aumento de tasa y de prevalencia con autismo ha implicado un aumento y tasa en las matrículas de todos los establecimientos. Y esto ha venido con la ley de inclusión a ingresar y dar puerta abierta a esto. Necesitamos ir arraigando mayor competencia y creo que justamente estas instancias son para empatizar, reflexionar, pero entender estas barreras como una posible mirada un poco más positivista de una posibilidad de mejora. ¿Ya? Sé que es muy desde el romanticismo, pero creo que aquí gran parte, y todas, y algunas de Aura Rural, acá la Pauli desde Antofagasta, yo que estuve en Iquique, nací y criada y me fui a trabajar un par de años, un año a Alto Hospicio, se viven realidades distintas. Acá en Santiago también hay colegios con harta vulnerabilidad social. Y hay necesidades impetuosas, pero uno desde esta necesidad también saca esto que dice, ok, hago lo que sea, como sea, pero le vamos dando. Hay agobio, hay fatiga de material, claramente que es uno. Hoy día, para qué decir, llegan repercusiones colaterales de estas enseñanzas producto de que tenemos estudiantes que están mucho más irritables por la cantidad de ruido en sala. Son 45 en mi aula, por ejemplo, de un primero básico. Hoy día uno dejó mesas dada vuelta y todo, duró como 45 minutos todo el proceso de contención. Sí, uno recibe efectos de eso, claro, recibe patadas, recibe golpes y ahí uno está. ¿Ya? Hay muchas cosas que tenemos que ir de a poco contribuyendo también y nosotros que somos del programa, docentes que estamos en esta mirada de cambio paradigmático, también tenemos que ir generando esto como casi una evangelización de ir comprendiendo esto desde otra mirada y entregar, así como nosotros nos vamos nutriendo de experiencia y de conocimiento, entregar esta herramienta. Y justamente los foros son para esto. Oye, ¿sabes qué me ha funcionado esto? Quizás probemos esto otro. Y de repente, más que la codocencia, estas conversaciones de pasillo entre profesionales, ya mañana vamos a probar funciona mucho más que un momento donde casi hacemos catarsis y nos vamos del estudiante y nos ponemos a hablar de las emociones y del momento. ¿Ya? Barreras y facilitadores creo que ya lo hemos evidenciado con estas realidades. ¿Ya? Ahí la Paula hablaba una importante que era la barrera de la capacitación. Facilitadores, claramente yo creo que acá todas en el foro lo pudieron evidenciar con las distintas estrategias. Algunas hablaron también los tiempos de codocencia, importante y significativo, o sea que estos momentos de instancias de reflexión en conjunto llevan a modificaciones importantes y significativas en los procesos de aprendizaje, de adaptación y de identificar la relevancia de los apoyos, que yo creo que ahí es muy evidente nuestro trabajo, o sea, saber cómo de toda esta necesidad de Magamaga que necesita un estudiante, priorizamos y enfatizamos hoy, esta semana, qué es lo más importante que él o ella requiere. Okay. ¿Cómo logramos generar este lineamiento de apoyo y decir, por esto vamos a comenzar? Es un trabajo y una mirada de todos los profesionales. De repente uno, y hablo de manera personal como educador diferencial,
tiene un sesgo, porque hay cariño, hay apego, hay vinculación con los papás, sabe realidades que muchas veces hay docentes que no lo saben. Entonces, ese sesgo emocional de repente nos lleva a tomar decisiones más desde lo emotivo que desde lo práctico. ¿Ya? Entonces, estas múltiples miradas te llevan a un trabajo mucho más arduo. Entonces, para continuar y agradeciendo la reflexión de cada una, en grupos vamos a dividir las personas que están ahora, voy a ver cuántos grupos hacemos, vamos a realizar un análisis técnico-pedagógico con respecto a un estudiante autista de enseñanza básica, identificando al menos 4 elementos que se deben gestionar para diseñar una respuesta curricular. ¿Ya? Todo esto fundado desde la normativa vigente que ya vimos con Débora, que fuimos generando el análisis, y que ésta sea pertinente, con sus necesidades. Entonces acá tenemos el caso de María. María, ahí las que quieran un pantallazo, ahí las que me ayuden más tecnológicas pueden mandarla en el chat, porque después nos vamos a ir a las aulas y vamos a hacer una matriz en conjunto, ¿ya? María es una estudiante de 12 años con diagnóstico dentro del espectro autista que asiste a un 7º año básico en una escuela básica perteneciente a un SLEP de la región de los Lagos. Presenta importantes dificultades en su interacción y comunicación social con sus compañeros, con afectación de su lenguaje expresivo y comprensivo, lo que afecta su participación en actividades grupales, lo que ocasionalmente provoca una tendencia a aislarse dentro del aula y también en los recreos y en el almuerzo, con comportamientos repetitivos cuando se siente ansiosa frente a los múltiples desafíos en la escuela. María también enfrenta desafíos para acceder a los aprendizajes desde su nivel educativo, en particular aquellos que implican un dominio del lenguaje, con un desfase medianamente significativo respecto de los contenidos de las asignaturas. Asimismo, presenta dificultades para concentrarse en tareas que no le resultan de su interés y necesita apoyo constante para estructurar su tiempo e implicancia en las tareas. Si bien María tiene múltiples habilidades artísticas, a nivel cognitivo requiere de un enfoque pedagógico que le permita acceder al aprendizaje de manera diferenciada. Entonces, nos situamos. María, 12 años, 7º año básico, tiene grandes dificultades a nivel de lenguaje, a nivel expresivo como comprensivo, dificultad en la parte de participación, no solamente en actividades grupales, sino también en los recreos, importante ahí, tiene comportamientos repetitivos por presentar cuadros de ansiedad y dentro de su progresión curricular presenta un desfase medianamente significativo respecto a los contenidos de las asignaturas de séptimo, ¿ya? Dice que tiene dificultades para concentrarse, sobre todo en tareas que no son de su interés. Muy característica de autismo, ¿ya? Y acá es muy importante, si bien María tiene habilidades artísticas, a nivel cognitivo requiere un enfoque pedagógico, ¿ya? Que permita esta accesibilidad. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de análisis grupal que van a ir debatiendo? ¿Cómo la normativa vigente garantiza los ajustes y apoyo pedagógico necesario para que María acceda al aprendizaje respetando su funcionamiento cognitivo? Y pregunta 2, ¿cómo desde la gestión, la cultura y la práctica pedagógica se pueden promover el proceso educativo inclusivo de María para que reciba los apoyos específicos que necesita en la escuela, tanto en lo académico como en su interacción social? Estas preguntas que se ven tan amplias las vamos a centrar en esta respuesta de matriz, que esto es un poco lo que quiero que puedan hacer un pantallazo o algunas en algún momento hicieron un Word para organizarse y dar respuesta a esta matriz. Por ejemplo, la primera, ¿sobre qué normativa vigente de todas las que habló Débora se puede asegurar los ajustes y apoyos requeridos por los estudiantes? ¿Ya? Me mencionan las normativas que ustedes creen como grupo pertinente. Segundo apartado de la matriz, ¿de qué manera podemos favorecer una cultura neuroinclusiva para lograr un entorno óptimo para María? Después, ¿de qué manera la gestión educativa permitiría garantizar una respuesta educativa pertinente? Y por último, ¿qué tipo de innovaciones en las prácticas pedagógicas se pueden desplegar en el aula y en los espacios de convivencia para favorecer su aprendizaje? La última no tiene nada que ver con normativa, sino que ustedes, ¿qué harían como profesionales
según sus prácticas, según sus enseñanzas, según todos sus conocimientos y expertise o realidades que han tenido, que de esto que ya conocen, lo usarían con María. ¿Ok? Y después vamos a tener una instancia de plenaria. Entonces, lo que voy a hacer, voy a dividir la sala, voy a contar las participantes, tenemos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, vamos a dividir. Vamos a dividir en 3 grupos. ¿Ok? Esperen un momento. Volver a crear, asignar. Bien, sala 1 entonces, 2, 4 y 5. Asigno la siguiente. Estamos, chicas. Pueden ir entonces a sus salas.
No, pues, si es que ya ahora terminó eso. Listo, entonces vamos volviendo, estamos acá, vamos a ir generando entonces que por grupos, o fueron 3 grupos, podamos ir conversando con respecto a esta matriz. Existieron hartas dudas, cómo llenar, pero lo importante es que ahí fuimos aclarando ciertas duditas mientras me iba pasando por los distintos grupos. Entonces, me voy con un grupo que estaba ahí en dudas todavía, ¿ya? A ver, yo saqué, porque soy pésima memoriona, denme un segundo que vamos a ver quién era perteneciente a. Ya, nos vamos al grupo 2, a donde estaba la Marlene Flores, la Liliana Salgado, la Mariana Núñez. Grupo 2, ¿quién ganó el privilegio de conversar, de exponer sus reflexiones sobre qué normativa ustedes dicen que puede asegurar los ajustes y apoyos requeridos eh, para María? Abra micrófono. Grupo 2, Liliana Salgado, la Mariana, la Marlene, Mónica. ¿Quién abre micrófono? ¿Ninguna? Ahí, Ahí, yo soy Lilian Salgado, Lili. me caí cuando me salí de la reunión, no sé qué pasó con mi internet, justo cuando estábamos terminando. Principalmente teníamos una duda súper grande en lo Ujú. que es la pregunta 3 que decía de qué manera la gestión educativa permitiría garantizar una respuesta educativa y pertinente. Ahí quedamos, pero habíamos visto, por ejemplo, que la normativa, dentro de la normativa, que ya existe, que es el decreto 83, el decreto 170, el decreto 67, y a ver si las chiquillas me ayudan, había otro decreto más y una ley que habíamos puesto en la primera. Ya, pero hablamos entonces como grupo, ustedes hablaron que las normativas, las dos grandes principales, las 3 grandes principales, estaba el 83, que viene a tomar decisiones curriculares contextualizadas, el 67, que viene a la toma de decisiones para la evaluación del aprendizaje, y me nombraste el 170, Sí, el 170. que tiene que ver, claro, que tiene que ver tema de subvención, dinero que se van tanto a las necesidades educativas transitorias como permanentes. Ya, me parece estupendo seleccionar decreto 83 y decreto 170 porque finalmente van a ser quienes adecuar a nivel curricular. Recuerden que María presentaba un desfase curricular importante, pese a estar en séptimo básico, entonces viene perfectamente el decreto 83. Y en cuanto a la toma de evaluación, porque podemos diversificar, podemos generar plan de apoyo, pero ¿cómo evaluamos? Necesitamos el respaldarazo del 67 en este caso, ¿ya? Me voy con la segunda matriz. Yo creo que ahí los 3 grupos acertaron muy bien con respecto a las normativas vigentes. Me voy a la sala 3, en donde estaban la Naisa Casanova, la Pilar Cofré, la Sandra, la Yanina Pailipán y la Yesenia Navarrete. ¿De qué manera podemos favorecer una cultura neuroinclusiva, esto que nos hablaba la ONU, de este lenguaje neuroinclusivo, para lograr un entorno óptimo para María? Nosotros
Mencionábamos, y teníamos para la pregunta 1, habíamos sumado también la ley de autismo, porque en esta Ya, ley también se establece, ¿no es cierto?, que se va a capacitar a los funcionarios. Entonces, pensando en María, esta ley nos viene a decir que las escuelas, ¿no es cierto?, los sostenedores tienen que tener una capacitación para poder atender y apoyar en toda su trayectoria escolar a María con respecto a lo que es el autismo. ¿ok? No sé si las Con chicas quieren respecto a la hablar de 2, la de ahora. Sí. ¿de qué manera podemos favorecer una cultura neuroinclusiva? Acá tenemos que hablar de comunidad como comunidad educativa. ¿Cómo podemos favorecer esta comunidad educativa inclusiva? Ya. Ahí habíamos hablado de que con María dentro de la sala íbamos a tener el uso de rutinas con apoyo de imágenes tanto dentro como fuera de la sala, por ejemplo, cuando vaya al comedor, cuando vaya a la biblioteca, con apoyo de imágenes porque María tenía dificultades tanto del lenguaje expresivo como comprensivo. Además, ¿Ya? hablamos de que era necesaria tener una comunicación efectiva con ella, que fuera con un lenguaje claro y que sea preciso de parte de todos los funcionarios del establecimiento, ya sean los asistentes de la educación, las tías que le dan el desayuno, los profesionales que trabajan con ella dentro del aula también. Y íbamos Ujú. a contar con un panel de anticipación en la sala para poder bajar sus niveles de ansiedad y que ella siempre supiera eh, desde el inicio de la clase hasta el final qué era lo que venía. ¿Ok? Y otro era que considerábamos muy importante, como estamos hablando de cultura neuroinclusiva, que todos los Ujú. funcionarios conocieran cuáles eran las motivaciones de María, sus temas que le gustaban, para que en diferentes instancias de la jornada escolar ellos tuvieran insumos para comunicarse con María, ¿ya? Ujú. Y sí, eso, es la 2. Ya, Yani, te pregunto, de la última, ¿qué tipo de innovaciones en las prácticas pedagógicas se pueden desplegar en el aula y en los espacios de convivencia para favorecer el aprendizaje y la participación? ¿La lograron responder? Sí. Eh, ya, pensando en María, nosotros habíamos, ¿te puedo leer como toda la pauta de lo que pensamos del caso? No, 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 solo eso concretamente. ¿Qué tipo de innovaciones en práctica? Ya. Habíamos pensado que era necesario que se hicieran talleres de desarrollo de habilidades sociales con María, quizás por ¿Ya? parte de la terapeuta ocupacional. Ujú. Otra innovación que habíamos conversado en el grupo era que los asistentes profesionales de la educación no solamente la sacaran para atenciones individuales al aula de recursos, sino que también, considerando que ella tenía dificultades de comunicación, pudieran hacer las sesiones en la sala de clases, ¿ya? Para generar espacios de participación de ella con sus compañeros. Súper. Em, ¿Ya? Mm, mm, mm. También hablamos de generar rincones dentro del aula donde hubieran elementos que fueran significativos para María y que ella pudiera compartir con sus compañeros para generar mayor interacción entre ellos. Súper. Mm, ¿qué más? Y la otra que encontramos bien importante, que no sé si alguna ha tenido esa instancia, es que generalmente cuando se hacen los trabajos colaborativos lo hacemos con los docentes y participan los profesionales de PIE, pero creemos que una innovación sería que quizás una vez al semestre pudieran acudir los otros funcionarios para tener información sobre María y de cómo abordarla en todos los espacios del establecimiento, para ¿Ya? que sea una cultura ¿A más qué te inclusiva para ellos. al grupo ¿Mm? completo a que todo lo respondido en el apartado 4 lo suban al apartado 2 y el apartado 2 lo bajen al apartado 4 en respuesta. Porque las respuestas del panel de anticipación, la respuesta de los pictogramas, generamos como innovaciones en las prácticas pedagógicas. Eso es lo que nosotros hacemos in situ.
Lo que teníamos que, por ejemplo, fomentar estas relaciones interpersonales entre pares, fomentar, invitar a estos docentes de las diversas asignaturas, y estamos fomentando una cultura escolar inclusiva. ¿Ves la diferencia? Lo otro, hablamos de María, necesidades de apoyo, cómo nosotros favorecemos esto. ¿Tenemos dificultades a nivel comprensivo y expresivo? Perfecto, un panel de anticipación. Necesitamos, por ejemplo, en todas las asignaturas, una ruta de aprendizaje. Una ruta de aprendizaje que va a ir con pictogramas quizás, después va a aparecer al pictograma, imagen y palabra, y después vamos a transitar quizás solo a la lluvia de palabras. ¿Ya? Esa es la progresión que debería tener una ruta de aprendizaje. Un panel anticipativo. ¿Qué panel? Con acción 1 y acción 2, panel unitario, tenemos que ir viendo, pero esas son innovaciones dentro de la práctica pedagógica. ¿Ok? ¿Qué vemos? Que de manera de favorecer una cultura neuroinclusiva, según este concepto neuroinclusiva, que ya lo hablaba con el otro grupo, que era desde esta mirada que nos lo habla desde una política internacional como es la ONU, entender cómo nuestra cultura del colegio la podemos favorecer. ¿Cómo a nivel de colegio podemos favorecer? Y ahí podemos hablar de políticas de convivencia escolar. ¿Cómo desde las políticas de convivencia escolar fomentamos una cultura inclusiva, fomentamos un lenguaje transversal en nuestro colegio de hablar de neurodivergencia dentro de las aulas? ¿Cómo hacemos que todos los docentes desde a poco se vayan familiarizando con las necesidades educativas, con las necesidades de apoyo? Entender que todos los estudiantes pueden tener necesidades educativas, pero algunos van a tener necesidades educativas más especiales. ¿Y cómo nosotros vamos a ir discriminando cuáles son las necesarias y cuáles no? ¿Y cuáles vamos a abordar? ¿Y quiénes van a ser los agentes que van a ir abordando estas? ¿Ok? Esa diferencia es importante. Entonces, ¿de qué manera favorecemos una cultura escolar como tal, con todas las entidades correspondientes, docente, equipo PIE, convivencia, dirección, sostenedor, aseo, inspectores? ¿Cómo favorecemos esta cultura? Y me voy con el grupo 1, ¿de qué manera la gestión educativa permitiría garantizar una respuesta educativa? Y acá nos vamos todavía más macro, porque acá lo estamos mirando de mucho más arriba. La cultura neuroinclusiva es la respuesta de lo que habla la gestión educativa. Entonces, ahí doy pase de gol al grupo número 1, que lo debatimos ahí y las apoyé. Camila Nilo, Camila Santana, la Caro Rodríguez, la Jacqueline y la Caterina Itura. Fue justo lo que no alcanzamos a anotar. La pregunta 3. Pero habíamos Pero lo visto, hablamos. en relación a convivencia escolar, lo habíamos apuntado como a convivencia escolar, como el PME, la misión de la escuela, cambie, diríamos, y genere dentro de los reglamentos internos, dentro del programa de mejoramiento educativo, la inclusión, que no lo deje afuera. Y, por ejemplo, veíamos dentro de convivencia escolar el apoyo emocional, la promoción de actividades inclusivas, dentro de los reglamentos que tenga interno el colegio, que haya una prevención del acoso para los niños con problemas emocionales, niños con diferentes neurodivergencias, pero que quedara plasmado en todo la reglamentación interna del establecimiento, en los protocolos de acción que tenga. Exacto, porque como desde la gestión, esta columna vertebral, después logramos desplegar y que tenemos un respaldo, que los lineamientos de nuestro colegio habla de inclusividad y tenemos que hacer acciones que favorezcan esto que habla la misión y visión, esto que habla el reglamento interno, esto que promueve el PME, el PI. ¿Okay? Si no nos evidenciamos como una escuela, un estamento educativo en pro a la inclusión, ¿por qué vamos a estar generando cultura neuroinclusiva, por ejemplo? En cambio, si finalmente hablamos que estamos a favor, que estamos con todas las competencias, en toda la habilidad de nuestro PME, nuestro PI, en nuestro reglamento interno y damos todas las directrices y vemos que acá los garantes de derechos no solamente es el sostenedor, no solamente el directivo, no solamente los docentes, sino que incluimos a los padres y apoderados en esto y que también tienen deberes dentro del reglamento interno, ok,
Ahí podemos hablar de qué acciones concretas tenemos que nosotros generar y favorecer una cultura neuroinclusiva. Y después hacemos otro doble clic y nos vamos al meollo. ¿Cómo como docentes generamos prácticas pedagógicas que puedan favorecer esta necesidad de apoyo que tienen los estudiantes? Calendarios de anticipación, ruta de aprendizaje, uso de pictograma, no sé, y un sinfín de cosas que se nos pueden venir a la mente y ahora quedan en blanco. ¿Ya? Pero cosas que nosotros hacemos en la práctica en sí, que de repente hacemos en ensayo y error, por la diversidad de estudiantes que tenemos. ¿Dudas, consultas con respecto a este análisis? ¿Quedó claro esta diferencia, esta mirada macro de gestión, esta mirada desde las normativas, desde la gestión educativa, desde la cultura inclusiva y cómo después lo vemos desde nuestras prácticas? Claro, conciso, dudas, consultas. Sí, Ahí la Cami está como con cara de pregunta. sí, sí, yo más allá Diga. de una consulta, a mí me pasa, quiero dar como mi sentir en esta cultura inclusiva que se está dando. Lo que me llama la atención, que desde el año, como decía, este cambio de paradigma desde el año 80 hasta la fecha, eh, Ujú. creo que si bien a los docentes le han aumentado estas horas no lectivas para la preparación de material y todo, me llama mucho la atención que aún en la escuela, no sé si regulares, bueno, yo trabajo en escuela especial, todavía siguen llegando, en este caso, libros, materiales inservibles, en este caso, para la gran mayoría de los niños autistas, especialmente los que aún no leen. Y, y, y esto genera también más agobio a los docentes por Sí, estas totalmente de acuerdo adaptaciones que contigo. se supone que nosotros deberíamos estar realizando en cuanto a material, innovación y todo, pero aún así siento que estamos al debe en mucho. Sí. Cami, ¿tú te dedicas perteneces a PIE, docente? No, no, trabajo en escuela especial, pero solamente con niños autistas, 80 niños. Y de esos 80 llegan este material del ministerio y lamentablemente de esos 80 digo, servirá 3. Y siento que ahí, bueno, yo no trabajo en escuela regular, no sé cómo será, pero me imagino que deben utilizar estos mismos libros. Y cuando vi el caso de esta niña de 12 años que tenía dificultades en la comunicación y todo, me imaginaba, si está en grupos, por lo general ocupan estos libros de clase. Sí, Entonces, no exacto. sé Ahí, cuántas... ¿cómo podemos diversificar, por ejemplo, cómo podríamos que más allá en el uso del libro como material, Claro, o sea, quizás que exista claramente, una simplificación del uso de, quizás exacto, con, bueno, en nuestro colegio al menos tenemos uso de Chromebook, tenemos uso de tecnología, y que solo en el trabajo práctico se pueda ligar al aprendizaje con los compañeros. claro. O sea, claramente eso se puede realizar, pero a lo que me refiero es que ya desde el Ministerio de Educación ya hay una barrera. ¿Me entiendes? Porque los docentes podemos adaptar material, preparar, utilizar las tecnologías como recurso pedagógico. Pero ¿qué es lo que pasa del material que está llegando ya desde el Ministerio de Educación? A eso voy yo, porque los docentes lo podemos adaptar. Sí, Eso totalmente quería contigo. comentar para no quedarme con esto descontento. Sí, 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 totalmente. Y este espacio también nos brinda esta oportunidad de poder sí, reflexionar, de poder hablar también cómo de esta información que vamos generando también está en estos sentidos. Si todos estamos en la práctica, todos estamos claro. haciendo, como dijo Laura pasada, ¿cómo fue que me reí tanto? Como circo de mon, no sé cómo fue la cosa que con circo pobre. Mi voz se nos fue acá. Un circo pobre. ¿Ya? Con Sí. lo poco que tenemos tratamos de hacer y generar cambios. ¿Ya? Y es Ujú. parte de, tal como hablaba Débora, desde el Mineduc, esto es un proceso de transición. Y estas transiciones pueden durar harto tiempo. ¿Ya? Y claramente cuesta, y ahí quiero ser súper a favor, ¿ya?
del lado que cuesta encontrar un material acorde que pueda servir para todos, sobre todo cuando estamos hablando de niños autistas, ¿ya? Niños y niñas. El espectro es tan amplio, las necesidades son tan variadas, y de repente podemos estar, ok, estamos hablando de necesidades de comprensión del lenguaje y expresión del lenguaje, pero quizás tengamos que trabajar primero funcionamiento ejecutivo, que es la base para adquirir aprendizaje. ¿Está adquirido o no está adquirido? Lo pregunto. ¿Okay? Como las funciones ejecutivas, como yo siempre le digo a mis apoderados, ustedes no van a construir o un ingeniero no va a construir una casa de 2 pisos si no tiene un piso bien posicionado, ya con pilares firmes. Entonces, no podemos generar aprendizaje si el funcionamiento ejecutivo, las funciones ejecutivas, que también van en transición, porque tenemos que entender que el cerebro del niño va en proceso y en estados de desarrollo, y que nuestros niveles atencionales se terminan aproximadamente a desarrollar a los 21 años de edad. Entonces, todos estos niños que tenemos con déficit de atención, mantengamos nuestra paciencia y nuestro trabajo cognitivo porque todavía van a estar en desarrollo. Entonces, qué importante es trabajar las funciones ejecutivas previo a los aprendizajes curriculares, por ejemplo. Por eso es tan importante el equipo de acompañamiento. Por eso se hace una necesidad importante que no solamente desde esta mirada multisistémica, multifactorial, psicosocial, logremos entender que el modelo médico, en este caso, no es solo para generar un diagnóstico, sino también para lograr dar derivaciones a los profesionales competentes, profesionales terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, porque el PIE no da abasto. La educadora lo ve 3 veces a la semana de una jornada escolar extensa. No es el caso del colegio especial, pero sí de las aulas regulares. ¿Ya? Entonces, al final hay harto que podemos seguir debatiendo y acá podemos estar eternamente las apasionadas y las que nos gusta esto. ¿Alguna otra duda, consulta con respecto a, le acabo de mandar por el chat la encuesta de satisfacción de esta aula? Nos vemos la próxima semana, el miércoles, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Recuerden, el aula sincrónica 3. No se olviden de contestar el cuestionario de la ley 21.545. No se queden atrás porque cada vez las cápsulas van a ir un poco más llenas de información y análisis, ¿ya? Así que den respuesta, por favor, a esto para que no se puedan perder. Las que son del aula 9, pónganla como tal aula 9, no 19, pese a que están hoy día, ¿ya? Yo las puse presentes. Chicas bellas, agradeciendo, hoy día terminamos mucho más a tiempo, ¿ya? No quería extenderme como la vez pasada, porque la grabación de la vez pasada fue mucho más extensa. En virtud de que ya es jueves, de que fue una jornada agotadora, me despido agradeciendo enormemente su participación, su asistencia. Cualquier duda y consulta me hablan por interno, me mandan un correo, hablamos por Emineduc. Andrea, no sé qué cosa he contestado y qué no, me avisan y yo tengo hoy una lista acusativa de todos los que han ido contestando. ¿Ok? Eso, chicas, que estén muy bien, cuídense mucho y todo el ánimo, porque mañana último día. Toda la energía. Chao, Que gracias. estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Si estamos de la hora, llegamos 3 a las 8. Esto también.